Bueno, habíamos acordado en labor parlamentaria justamente hacer estas intervenciones a la hora de las manifestaciones, porque creo que se mezclan muchos temas que tienen que ver con un país evidentemente convulsionado, que está viviendo horas dramáticas, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, pero también de una fragilidad institucional en la cual desde el socialismo advertimos que la tolerancia de nuestra sociedad con respecto a nuestra dirigencia política, con respecto a el rol que cada uno de nosotros tenemos, está al límite. Y lo que hemos visto esta semana en el Congreso Nacional es un fracaso absoluto. Uno puede tener diferentes interpretaciones políticas sobre quién ganó, quién perdió. Lo que no queda duda es que 250 diputados nacionales, reunidos después de 4 semanas de discusión política y que no puedan ponerse de acuerdo en nada, en absolutamente nada, habla de un fracaso enorme dirigencial. Y eso la sociedad lo está viendo, lo está sufriendo y no encuentra alternativa ni salida en las expresiones públicas de nuestros dirigentes, que desde el día martes, que sucedió este enorme fracaso, lo único que ve es cómo se va recalentando el ambiente desde la figura presidencial, pero también pasando por diferentes dirigentes, diferentes expresiones políticas, en las cuales también se habla desde sectores que fueron gobiernos hasta hace muy poco, de que este gobierno cae en marzo o en abril. Digamos, nada de todo esto es gratis. Nada de todo este tipo de declaraciones colaboran, ayudan. Entonces, uno entiende los discursos encendidos, uno entiende las posiciones políticas, pero hay que hablar desde el lugar en el que uno se tiene que hacer cargo de lo hecho y de los proyectos políticos que fueron parte, los que hoy le tocan hacer oposición, hasta hace muy poquito fueron oficialismo de este país, y los que hoy son oficialismo de este país llegaron al gobierno prometiendo la dolarización y prometiendo que el ajuste lo hacía la casta, y ninguna de estas dos cosas se están verificando en estos primeros 60 días de gobierno. Con lo cual, no solamente bajar un cambio, sino ser más responsables, más sensibles y en este caso abordar a cuestiones concretas que hacen a la vida cotidiana de los santafesinos, que sin ningún tipo de duda no son casta, que todos los días se tienen que tomar un bondi para laburar y que ven con angustia lo que está viviendo hoy esta ciudad capital, que vamos por 48 horas de un paro de colectivos que no tiene ningún tipo de solución a la vista y que lo que se agrega es incertidumbre, angustia y los sectores populares sin capacidad de movilizarse en su propia ciudad. En ese contexto, planteamos primero un fuerte acompañamiento a los intendentes. Creo que los intendentes están dando una muestra de lo que no está haciendo el Congreso Nacional. Están dando una muestra de defensa de intereses comunes de sus ciudadanos. Hoy hubo una reunión, participó el intendente Hapkin de Rosario, el intendente Poletti de Santa Fe, pero también participó la intendenta de Paraná, el intendente de Mar del Plata, de distintos signos políticos, peronistas, del PRO, poniéndose de acuerdo en una agenda común para sostener el transporte público. Este modelo que nos propone el gobierno nacional actual, de recorte indiscriminado, golpea no solamente a los sectores que tienen que viajar y movilizarse todos los días, como decíamos anteriormente, sino que golpea de forma dramática las finanzas públicas y golpea a los sectores más vulnerables de la cadena de las finanzas públicas, que son los municipios. Cuando uno no tiene transporte, el que va a reclamar es al intendente. Y por nuestro sistema tributario y por nuestra forma de organización institucional, es el intendente el que tiene que poner la cara con los vecinos, el que da respuesta cuando el colectivo no funciona y es el que menos capacidad tributaria y por ende de gasto público puede hacer para sostener el sistema de transporte u otros costos de servicios públicos que se van encareciendo. Entonces,
Cuando los intendentes dicen que vamos a la justicia a reclamar para que se mantenga, lo importante es entender que no es la disputa de un poder contra el otro. Es ir a la justicia, significa el fracaso de los poderes ejecutivos para poder ponernos de acuerdo en una época de crisis económica de cómo sostenemos un sistema de transporte justo y equitativo y financiado de forma proporcional por los 3 niveles del Estado. Que se corra el gobierno nacional a golpe de una resolución de un ministro es de una irresponsabilidad absoluta, porque no hay ninguna forma de previsión de que un ejecutivo municipal pueda saber de dónde va a sacar los recursos para, por ejemplo, levantar el paro que está viviendo la ciudad de Santa Fe. Y si a los intendentes el único camino que le queda es la justicia, bueno, habrá que acompañarlos, pero estamos en un momento en el cual realmente pedirle a la justicia que resuelva los problemas de la política es un camino que no tiene ningún tipo de viabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Cuando nosotros planteamos la necesidad de rever esta situación, lo hacemos también siendo extremadamente críticos de cómo surgió este fondo compensador, que fue un tironeo, que fue una disputa política con el gobierno federal. No fue una concesión que surgió del anterior gobierno este fondo compensador. Fue en un momento de una profunda crisis, cuando veníamos de la crisis de la pandemia y los gobiernos provinciales también tuvieron que asumir una enorme responsabilidad económica para sostener y ser parte del financiamiento del sistema de transporte. Hoy, si se saca el subsidio nacional, el boleto urbano en la ciudad de Rosario tiene que multiplicarse por 3. La ciudad de Rosario tiene que pagar 1.100, 1.200 pesos a precio de hoy para viajar en colectivo en la ciudad de Rosario. Entonces digo, esta profunda inequidad que viene de arrastre, que nadie desconoce que el precio del transporte en el AMBA estuvo a propósito congelado por el gobierno anterior a un precio ridículo. Estos 35 pesos con los cuales se hizo populismo tarifario en el AMBA durante el gobierno anterior, por supuesto que tenía un costo en materia de déficit fiscal y por supuesto que hay una enorme inequidad federal y que esa cuenta tarde o temprano se tiene que pagar. Ahora, esta no es la manera de encontrar estabilidad y de encontrar sustentabilidad en el sistema. Por último, nosotros creemos en la excepcionalidad argentina, pero, señora presidenta, preguntémosle a los chilenos qué pasó cuando se tocaron las tarifas del transporte público. Preguntémosle a los brasileros qué pasó cuando se tocaron las tarifas del transporte público. Es un sector muy sensible al humor social. Las tarifas, y particularmente las tarifas de transporte público, es tirar de la cuerda en un momento extremadamente complicado. Todo programa de estabilización económica necesita fijar 3 precios: tipo de cambio, salarios y tarifas. Este gobierno fijó tipo de cambio, no fijó un criterio con salarios y no fijó un criterio con tarifas. Esto genera un clima de deterioro del salario real que es una olla a presión. Por eso, más que discursos encendidos, lo que decimos es acompañamiento concreto a los intendentes en esta alianza interpartidaria para reclamar lo que les corresponde, no recargar a los municipios y a las provincias con la responsabilidad de sostener el transporte, reclamar lo que nos corresponde y acompañar, si es necesario, la justicia para poder revertir esta situación. Ahora, hagámonos cargo de dónde venimos y de la manera en la cual tenemos que financiar el transporte en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado Blanco.